no se difundan audios o supuestos audios grabados en Casa Rosada de Karina Milei. Y estamos ahora en comunicación con el director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Diego Morales. Hola Diego, buen día. Ignacio y Rocío te saludamos por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos y por charlar con nosotros esta cuestión. Bueno, nos interesa que nos expliques y que nos des primero tu consideración respecto de esta medida dispuesta por el juez Marianiello. Bueno, es grave. En primer lugar, es muy grave la medida por cómo se decide, pero también por lo que decide, ¿no? Se decide a partir de la presentación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de una causa que no conocemos y que estaría vinculada con defender su honor o su intimidad. El tema es que las palabras o los audios que se escucharon no refieren ni a su honor ni a su intimidad, sino que refieren a asuntos de interés público, ¿no? Donde ahí no solo hay un derecho a informar que tendrían ustedes, el periodismo en general, sino hay un derecho también de la sociedad a recibir información alrededor de un asunto muy complejo, ¿no? Que involucra a funcionarios del Estado, que involucra cuestiones de salud, que involucra cuestiones vinculadas a lo que estamos conversando desde hace tiempo con relación a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, ¿no? Y después, ¿qué alcance o cómo se decide eso? También es complejo porque es un juez civil y comercial federal que lo que establece es una prohibición de que se difundan esas conversaciones, ¿no? Con lo cual ahí también tenemos otro problema que nos acerca a esto que ustedes plantearon de la censura previa, ¿no? Básicamente no tenemos experiencia en Argentina, hasta el caso Servine Cubría, alrededor de estos temas. No hay posibilidades, la Constitución lo prohíbe, el caso Servine Cubría de hecho después fue muy criticado, no solo a nivel social, sino que también la Corte Suprema revocó esas decisiones y desde el año 93, 94 para acá la jurisprudencia de la Corte Suprema es clara, en Argentina está prohibida la censura previa, ¿no? ¿Y qué debería hacer la Corte Suprema o tribunales superiores en este caso? Y debieran revocar esa decisión. Ese es el punto más importante, ¿no? Ahora, aquellos periodistas que están difundiendo el audio o aquellos periodistas o medios que quieran difundir los audios tendrían ahí el derecho a reclamar esto, ¿no? Entonces habrá que ver hoy o mañana qué actores se presentan para pedir la revocación. Hay que presentar una apelación con relación a esta medida, no se puede hacer de oficio, y eventualmente la Cámara Civil y Comercial Federal y la Corte Suprema tendrán, bueno, la posibilidad de desarmar esto que sinceramente es un escándalo jurídico. Diego, ¿por qué sea tan rápido? Digo, fue todo ayer, todo muy rápido. ¿Eso también da que pensar que la cautelar salga tan rápido? La fecha que dice la medida o la sentencia es que la medida cautelar se habría presentado el día 29, o sea, el viernes. No conocemos la hora. Claro. No sabemos bien la hora, eso es importante, ¿no? Se presentó dentro del horario de tribunales, se presentó fuera del horario de tribunales, quiénes la presentaron, es decir, fue Karina Milei por lo que leemos en la sentencia, pero no sabemos quiénes fueron los abogados, cómo sucedió ese sorteo del expediente, si es después de las 1:30, que es el horario que están abiertos los tribunales. Hay en general en esos fueros un juez designado de feria, entonces, bueno, hay que ver si este era el juez designado de feria. ¿Por qué digo esto? Que es importante también para el trabajo de ustedes, para la comprensión por parte de la sociedad, porque el expediente no se puede ver. Lo único que conocimos fue la sentencia. Claro. Los expedientes son públicos, todos podemos conocer, bueno, quién es el que presenta, con qué alcance presenta la demanda, bueno, nada de eso podemos conocer, lamentablemente. ¿Y por qué? Y básicamente el juez decidió que el expediente no tenía una visibilidad pública.
es un expediente reservado. Si ustedes ponen en el buscador del Poder Judicial de la Nación, no aparece. Lo cual, bueno, también complica la comprensión del tema, ¿no? Y la posibilidad de discutir, ¿no? El tema, el alcance, qué pidió la señora Karina Milei, qué dijo el fiscal, qué va a decir el fiscal, ¿no? Porque, quedan muchas cosas bastante poco claras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si algún periodista, si nosotros, por ejemplo, emitimos uno de los audios que dispuso la justicia que no se pueden emitir? Exacto, no. A ver, la decisión, como ustedes bien dicen, interviene en la conversación pública. ¿Por qué? Porque ahora empiezan las dudas, las incertidumbres, lo pasamos, no pasamos. Vieron, no sé si escucharon que ahora desde Uruguay van a pasar los audios, ¿no? Entonces, claro, empieza una discusión acerca de lo legal, lo ilegal. Y bueno, y esa orden tampoco sabemos si está firme, si hay alguien que la va a apelar. Esto que dije hace unos instantes, ¿no? Si hay un fiscal que va a revisar eso, tendría que definir la competencia, el alcance, la medida cautelar. En general las medidas cautelares se fijan por un tiempo. Acá ¿hasta cuándo? No se podrían pasar audios, ¿no? Tampoco se sabe, con lo cual interviene de manera absurda, ¿no? En una conversación que debiera ser, al contrario, ¿no? Mucho más amplia. La primera pregunta sobre el juez te quería hacer, que ayer se conoció que tiene denuncias. ¿Nos podrías aclarar un poquito qué se sabe de este juez Maraniello? Nosotros es un fuero donde allí se discuten cuestiones vinculadas al derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hay asuntos vinculados a obras sociales, a empresas de medicinas prepagas, el aumento de las cuotas. Bueno, lamentablemente desde esta gestión, desde diciembre del 2023, tuvimos que usar mucho ese fuero, que es el Civil y Comercial Federal, para estos reclamos, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando fue el DNU 70 hubo todo un debate con la liberación de las cuotas. Bueno, este juez rechazaba esos planteos. Eso es lo que conocemos a partir de la experiencia, ¿no? En otro momento estuvo de turno también, es decir, durante la feria de enero del 2025, este año, también estuvo de turno, y ahí conocimos que hubo decisiones que no adoptó cuando tenía la posibilidad de adoptarlas en pos de la protección de estos derechos. Y después ayer conocimos estos antecedentes de presentaciones o denuncias en su contra. Pero hay otro dato más que seguro también lo conocen, y es esta persona está ternada para distintos cargos en el Tribunal Superior, es decir, en la Cámara Federal, tanto en la Civil y Comercial como en la Contenciosa Administrativa. Tiene un interés ahí de promoción también, entonces. Bueno, es la carrera judicial, ¿no? Pero da cuenta también de que hay cuestiones muy sensibles alrededor de este juez y la decisión que toma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver qué pidió la demanda, qué pidió Karina Milei. ¿Y cuándo pensás que se va a poder ver eso? Ustedes como entidad, como Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿tienen pensado hacer algún tipo de presentación? Sí, estamos conversando con el sindicato de prensa, estamos conversando con distintos medios, queremos saber si van a presentar una apelación, podríamos presentarnos como amigos del tribunal, ¿no? Para pedirle a la Cámara que abra la información detrás de ese expediente. Son distintas opciones que estamos evaluando con relación a algo que conocimos ayer, ¿no? Claro. Estamos tan sorprendidos como ustedes. Tal cual. En la introducción hablamos, y hoy lo escuchamos también, el momento televisivo, tal vez de los 90, que fue lo de Servini de Cubría. ¿Qué similitudes tiene con ese caso? Es distinto porque en ese caso era una jueza, quería saber qué se iba a decir sobre ella. Bueno, acá no es una jueza, ya es una funcionaria del Poder Ejecutivo. Esa es la diferencia más grande, ¿no? La calidad del sujeto que estaba reclamando una protección previa. Ahora bien, después la similitud es
la misma, ¿no? Prohibir La que un censura. programa se emita, la consecuencia lamentablemente fue la misma, ¿no? Y en Que- medio de un escándalo por corrupción sí. en el gobierno. Exacto. Otra coincidencia. Exacto. Otra coincidencia. Entonces, lamentablemente se acercan los casos, ¿no? Se acercan las épocas, se acercan también los casos, el tipo de casos que se desarrolla o que se despliega en la justicia argentina. Es importante, Diego, que remarquemos esto, ¿no? Que un caso de censura previa afecta gravemente a la democracia, ¿no? Digo, para la gente que está escuchando, que ayer quizás no entendía por qué van a querer allanar la casa de periodistas por determinados audios, aducen seguridad nacional. Bueno, en prolijar un poquito todo esto y remarcar por qué afecta a la democracia, ¿no? Bueno, ahí lo que estás agregando es algo tan serio como lo que conversamos recién, ¿no? No es solo la censura previa, sino es la criminalización de aquellos que cumplen con la labor periodística. Y eso lo que implica, ¿no? El allanamiento, las posibilidades de allanamiento, las posibilidades de secuestro de información, el acceso por ahí a información de los propios periodistas que están protegidas. Entonces ahí, eso es en el marco de una denuncia penal que solicitó, no ya Karina Milei, sino la propia ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Claro. Entonces, si se combinaran esas dos cuestiones, bueno, qué difícil, ¿no? Trabajar de periodista, qué difícil ejercer el rol de periodista y qué complicado va a ser para nosotros conocer. Sí, porque además, saber. Diego, ayer, escuchando a la ministra de Seguridad, su principal argumento era decir que no son periodistas, ¿no? Rial, Mauro Federico, ¿no? Como que intenta tener un apoyo con esta dimensión, ¿no? Decir que los periodistas que están presentando esto no son periodistas. Pero, ¿se imaginan si el Estado fuese el que definiera quién es periodista? Y en esta historia en particular, o en estos últimos meses en particular, se definen si la definición de periodista, o se imaginan si la definición de periodista la pudiera dar la ministra de Seguridad, con lo que está pasando en las protestas, con lo que está pasando en el inicio de causas civiles o penales en contra de periodistas. No es la ministra quien define quién es periodista, y mucho menos es el Estado. Tal cual, Diego, porque recordemos que la profesión del periodista, el ejercicio del periodismo no está colegiado justamente para garantizar la libertad de expresión, ¿no? Y los alcances son variadísimos, así que, bueno, un mamarracho más de los dichos de ayer de Patricia Bullrich. Sí, y hay definiciones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de la Convención Americana, se habla de periodistas, de trabajadores de prensa, comunicadores sociales, es decir, el sentido es amplio. Un fotógrafo es un periodista, un camarógrafo es un periodista, quien maneja un auto donde se transportan las cámaras son considerados también parte de la profesión, algo obvio y lógico. Imagínense si tuviésemos que depender de qué clasificación nos da la ministra de Seguridad, ¿no? Estaríamos en un riesgo mayor aún. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, por esclarecer desde la visión legal todo lo que está pasando, y quedamos para algún otro momento, ¿te parece? Quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Un abrazo, Diego.